Buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar un ejemplo del aplicar una matriz HACCP. Entonces vamos a hacer un examen crítico sobre un proceso para identificar los peligros potenciales de la operación o funcionamiento incorrecto de los componentes individuales de los equipos y los efectos en conjunto. El ejemplo que yo elegí para realizar este análisis es un análisis de operatividad en la planta extractora de aceite de palma. El nodo que elegí fue cocción de fruto en las autoclaves o esterilizadores. Tomé unas variables, las palabras guía que observamos son presión, flujo, en variables, temperaturas. Entonces, en presión caudal, palabra guía es no, la desviación es caudal nulo, las causas posibles serían cierre de la válvula de entrada y salida por desgaste de empaques o error del operario. Consecuencias posibles de esto: se tendrá una sobrepresión en las entradas, daño en los instrumentos y equipos y fugas. Y las medidas correctivas a esto identificado sería instalar una válvula y un sistema de alarma que indique algún escape de presión, escape o aumento de presión. En la siguiente variable, que es presión, la palabra guía es más. Desviación, mayor presión de la requerida. Causas posibles: apertura más de lo necesario de la válvula. Consecuencias posibles: si la presión que se alcanza iguala a la presión máxima admisible, la instalación resultaría dañada, dando lugar a fugas durante el proceso. Medidas correctivas: esta acción se ve corregida debido a la acción del control de presión, por lo tanto no es necesaria ninguna medida de corrección. En la siguiente variable encontramos flujo. La palabra guía que identifiqué es no. Desviación, no flujo. Causas posibles: daño en autoclaves por rompimiento de tubería. Consecuencias posibles: paralización del proceso de cocción del fruto, fugas en tuberías que podrían despresurizar los reactores. Y las medidas correctivas para esto identificado es realizar el arreglo de dicha tubería, realizar mantenimientos periódicos con el fin de identificar fallas y cualquier tipo de corrosidad en la tubería. En la siguiente variable encontramos temperatura. La palabra guía en temperatura será más y menos. En menos será la desviación, menos temperatura de la requerida. Las causas posibles: fallo de la resistencia eléctrica al no suministrar suficiente temperatura debido al desgaste por uso, sobrecalentamiento o picos en la tensión de la corriente. Consecuencias posibles: encontramos las condiciones de temperatura no serían las adecuadas para la correcta reacción de las autoclaves. Este hecho conlleva a menores eficiencias de reacción, lo que supondría pérdidas económicas por la demora en el proceso de esterilización y cocción del fruto. Medidas correctivas encontramos podría ser instalación de una alarma en la línea de salida de las autoclaves con una referencia de 220 grados centígrados, ligeramente inferior a la mínima de operación, con el fin de permitir y asegurar la adecuada reacción cuando la temperatura baje a 220 grados. En la siguiente encontramos
la variable igual temperatura, pero no menos, sino más. Entonces encontramos la desviación sería mayor temperatura de la requerida. Las causas posibles serían fallo del controlador cuando la resistencia eléctrica del autoclave suministra excesiva temperatura debido al desgaste por uso, sobrecalentamiento o tensión intermitente en la corriente eléctrica. También podría presentarse un fallo por el operario en la programación del controlador de temperatura. Consecuencias posibles, pues no existirían fallas en la operación relacionadas con exceso de temperatura, únicamente se generarían gastos energéticos por parte de la resistencia eléctrica. Y las medidas correctivas para esta sería que debido a la existencia de una alarma, que ya la habíamos mencionado, de temperatura con un mínimo de 220 y un alto de 900 grados centígrados, entonces no se haría necesario una medida correctiva de alguna instalación. Gracias.